Me va bien en mi profesión, me va bien en mi negocio, pero no soy feliz. Estoy desmotivado, le perdí el entusiasmo, le perdí la energía, me levanto todos los días con una sensación de que me va bien, pero no disfruto tanto lo que hago. Y un poco de todo esto, es lo que nos contaba Ion cuando empezó su proceso de reinvención. Así que hoy vamos a compartir una historia real de reinvención profesional. Porque a veces pensamos que reinventarnos viene después de que nos damos cuenta que las cosas no salen bien, que no estamos, que nuestra profesión no nos va bien, que no estamos consiguiendo clientes o que en la empresa donde estamos trabajando no estamos logrando crecer, no estamos logrando resultados. Y no necesariamente. Muchas veces la necesidad de reinvención parte de profesionales que les va muy bien en sus caminos profesionales, pero no están conectados con el disfrute, no están conectados con la motivación que debería o que quisieran sentir. Entonces, hoy lo invité a Ion para que desde su propia experiencia, desde su propia historia de reinvención, en el método Talentón, en el método en el que tuve el placer de acompañarlo, y digo el placer porque realmente es muy reconfortante cuando conozco consultantes como Ion que tienen esa necesidad de decir: quiero un camino profesional que me entusiasme, que me energice. Y no hablo de estar todo el tiempo haciendo cosas que nos gustan. Hablo de tener presente cuál es mi zona de genialidad y empezar a caminar por ahí mi ruta profesional. Así que lo vamos a invitar a Ion. Vamos de vuelta porque esto suele fallar. Y de paso no lo saludé. Hola Hola Tania, talentos. ¿cómo estás? Hola, hola ¿Qué tal? Ion. Sí, Qué sí. lindo, una historia personal. Quiero que nos cuentes todo, porque hay veces que pensamos que reinventarse viene cuando las cosas no se nos dan. Cuando venimos, bueno, pero eso le pasa a quienes se quieren reinventar, es que quieren cambiar drásticamente o de empresa o de negocio, o vienen de malos resultados y por eso quieren reinventarse. Y no, tu caso fue totalmente diferente, así que te invito a presentarte contando qué significó para vos reinventarte Lo primero, profesionalmente. Tania, gracias por este espacio, por esta entrevista para poder contar mi historia. Ya con la presentación que me has hecho ha sido maravilloso. Y sí que antes de empezar con como lo que has dicho, ¿no? Este proceso de reinvención que viví, decir que es mi segundo proceso de reinvención. Es decir, y todo en línea a lo que tú comentabas, al final llegan momentos en nuestra vida que pues estamos en nuestro trabajo, como yo estaba últimamente en mi negocio, pues desilusionado, sin energía, sin ganas, no tenía esa motivación y al final te das cuenta que necesitas un cambio. Y entonces, como te decía, el año pasado fue mi segundo, luego si eso ya profundizaremos en ese primero, con esa primera historia, pero la verdad que cuando decidí dar este paso de reinventarme, fue después de, bueno, como cuento la historia, después de conocerte en Fuerteventura, que la verdad que ahí fue maravilloso, y cuando estaba volviendo a casa en el tren de Barcelona a mi pueblo, en Navarra, y leyendo tu programa, tu método talento, dije, wow, esto es lo que necesito, esto es lo que me hace falta, porque al final sentía que no me llenaba mi día a día, que necesitaba un cambio. Y la verdad que fue la mejor decisión, ¿no? De empezar a trabajar contigo y que me acompañases en ese proceso de volver, como bien has dicho antes, a encontrar esa zona de genialidad, esos talentos, porque los tenemos ahí, pero nos desconectamos, entramos en piloto automático día a día, haciendo nuestras cosas, nuestra rutina, vamos a toda
leche, ¿no? Por no decir a toda hostia, y íbamos ahí como burros haciendo siempre nuestras tareas y cuando seguro que le pasará a mucha gente que cuando llega a casa se siente sin energía, sin ganas de hablar con nadie, sin ganas de hacer nada, entonces que sientes que tus días se pasan y que no avanzas, ¿no? Y yo cuando lo vi dije, wow, esto y con esas clases que tienes es lo que necesito para volver a conectar con mi yo, con mi interior, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer ese clic de decir, necesito un cambio y encima voy a pedir ayuda? Porque hay veces que nos damos cuenta que hay algo que nos duele, que nuestro trabajo nos duele, como vos bien decías, porque terminabas de trabajar y te sentías sin energía, cuando en realidad el trabajo, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuidas tú tu Mm, trabajo y cuánto tu trabajo cuida de ti? Tendría que ser una relación como cualquier otra relación, ¿no? Una relación de pareja, una relación de amistad. eh, Tiene que haber un cuidado mutuo. Bueno, el trabajo no escapa a eso. Si yo siento esta sensación de que doy todo, pero después cuando sí. vuelvo a mi vida sin hacer profesional y me siento sin energía, apatía, desgano, desinterés, evidentemente hay algo en esta relación trabajo-persona Mm, que no está equilibrado. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el clic mm. que vos dijiste, acá tengo que hacer algo? Esto tengo que cambiar y lo mejor es esto, tengo que cambiar y pedir ayuda, porque muchas veces quedamos entrampados en el quiero cambiar, pero claro, sola no puedo. Pues en mi caso, antes de que me hiciese ese clic, como has dicho, oye, necesito un cambio a nivel profesional, necesito que alguien me ayude, me hizo antes otro clic en el que cuando fui al retiro de emprendedores en Fuerteventura, de Libélula, yo ya tenía claro que necesitaba cambiar de lugar de vivir. O sea, que me iba a ir a otro sitio. Yo siempre he estado viviendo en Navarra o bien en mi pueblo que se llama Falces o bien en Pamplona, que es la capital. Y entonces, en ese momento, ya llevaba un tiempo que dije, necesito cambiar de aires. Y sí que es verdad que en ningún momento había pensado en cambiar de profesión o reorientar, ¿no? Volver a conectar con mis talentos. Pero sí que es verdad que acompañado de ese clic de cambiar del lugar donde vivir y después de esa semana en Fuerteventura, me di cuenta que tenía que, como digo yo muchas veces, aparcamos las cosas en el baúl y volver a cambiar, ¿no? A sacar a la luz lo que nos gusta hacer, que en este caso es lo que descubrí en tu método, ¿no? Que es el ser maestro, el acompañar a las personas. Y la verdad que, si te soy sincero, yo creo que el clip fue volviendo de Barcelona. O sea, lo que he comentado antes. Mm. Sí que, porque es verdad que estuvimos hablando en Fuerteventura de, oye, necesito ayuda con el tema del marketing digital, porque, pues para la gente que no sepa, yo tengo una agencia de marketing digital, que es a lo que me he dedicado en estos últimos 7 años. Y ahí, pues viendo tu web, ¿no? Haciendo esa pequeña investigación, dije, ostras, pues yo creo que esto es lo que necesito, ¿no? También para acompañar ese cambio de vida, porque sentía que necesitaba un cambio, pues necesito también que volver a trabajar en estos puntos. Y al final el pedir Mm. ayuda es porque cuando estás en un momento tan grande, en ese proceso de cambio, es mejor que alguien te acompañe. Alguien que o bien ha pasado por esa experiencia o alguien Mm. profesional que te apoye en ese proceso, porque hacerlo solo no vas a ir por el mismo camino, ni te va a costar en menos tiempo, ni va a ser tan fructífero como fue contigo, ¿no? Que me acompañaste y así. La verdad que, como siempre he dicho, fue algo maravilloso. Ay, qué bueno. Y contame, ¿vos ya sabías cuáles eran tus talentos? ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue la transformación? Si vos tendrías que decir en este proceso de reinvención que hicimos juntos, ¿cuál fue tu antes y después? Sí, Viste que en el sí, fitness sí, es más sí. fácil explicarlo. Ponen en Instagram una foto del antes Sí. y después con buena luz, con marcando los músculos. ¿Qué músculo lograste El trabajar? o sea, el mayor talento o el que siempre he conectado con él y que siempre me ha apasionado
es el enseñar, el ser maestro, ser profesor. Eso es algo que siempre he tenido claro. Y al final, como me dijo mi madre, ¿no? Cuando les conté que iba a sacar la nueva línea de negocio, con mis mentorías, con ser maestro, me dijo, joder, pues ya estabas tardando. Me dijo, ya estabas tardando en hacerlo, ¿no? Y ese fue o sea, no es el mayor descubrimiento, sino la mayor conexión, el volver, o sea, el tener claro que necesitaba hacer en mi día a día lo que me apasiona y lo que se me da bien y lo que me gusta hacer, ¿no? Como dices, siempre nos explicas el talento, esa zona de genialidad es lo que se te da bien y lo que te gusta hacer. Y entonces es ahí una de las cosas que más me hizo clic. Y luego también, pues, el tema de acompañar a la gente, de construir, el tema de las estrategias, pues un poco en el sentido, pero lo que más, el talento de enseñar a las personas. Y a ver, yo entiendo que estos talentos, porque bueno, venimos con Eso los es. talentos, ya estaban en ti. ¿Qué es cómo fue ese momento donde vos decís, bueno, estaban, pero no los estaba usando? ¿Qué te pasó que hizo que te olvides de tu zona de Lo genialidad? que hizo que me olvidase es porque cuando, en mi caso, yo decido emprender y con mi negocio era siempre pues la agencia de marketing digital y trabajar en diseñar estrategias para empresas o negocios y implementarlas y ejecutarlas. Entonces, entras ahí en el tema de como bien siempre nos explicas en el hacer para el tener, ¿no? Para esos ingresos, ese dinero. Entonces, claro, si quieres dar el salto o dar el salto, perdón, para ser maestro que era, o profesor, lo que yo quería, pues al final tenías que quitar de ese tiempo y dedicarlo a él, ¿no? Y es algo que tuve ahí en mente y así, pero al final, como necesitas el tener, pues lo dejas siempre de lado. Y entonces cuando decidí, o sea, ya dar el paso, es decir, oye, no, o sea, vamos a hacer un proceso, un tiempo de parón, de volver a conectar conmigo, con mi interior, que sí que es verdad que lo que comentabas antes, al final es un proceso, algo interno que hay que comprometerse con uno mismo y escarbar y trabajar, o sea, que no es algo así, ala, este es mi talento, no, no, sino fue un trabajo de Mm, meses todo el proceso, pero sobre todo ese primer tramo de tu método mm, talento, la primera fase de autoconocimiento, para mí es brutal porque es algo que nunca nos paramos. O sea, siempre estamos en nuestro día a día y es algo que no nos enseñan a trabajarnos a nosotros mismos. mm. Ese trabajo interno que sí que es verdad que desde que hice tu método talento, pues es algo que no dejo de trabajar. Ese desarrollo personal, el trabajo interno, porque al final es algo muy importante. Mm. Sí, generalmente lo que ocurre es esto, ¿no? Es esto Claro, de estar en el automático, estar en el hacer, empezar el lunes con la agenda, bueno, hay que hacer esto, cumplir estos resultados, estos objetivos. Claro, hacer y tener. Hacer sí, tantas cosas, tanto checklist sí, para tener estos resultados, ¿no? Y ahí es claro. donde se produce la desconexión con el ser. ¿Qué es lo que y bueno, yo lo siento bastante, te lo escucho a vos y digo, qué bárbaro, ¿no? Esto de estar constantemente en el proceso de autodescubrimiento y viaje y conciencia, porque de hecho a mí ahora me está Sí, ocurriendo, estoy organizando mi viaje y estoy con mucho hacer. Estoy lanzando 2 talleres, uno en Barcelona, otro en Madrid, con todo lo que implica coordinar, seleccionar a las personas que sé que se van a comprometer con un proceso interno para que vivamos una linda experiencia. Y claro, sí, ahí estoy en el hacer y resultados. ¿Qué hay que hacer? Hay que sí, hacer los ads, hay que hacer los copy, hay que hacer los vivos, hay que... ¿Y para qué? Para tener este resultado de que las 10 personas que estén en mi taller sean personas que quieran pasar por un proceso, un viaje profundo de autoconocimiento, de descubrimiento. Y claro, me ocurre acá, ahora, que en ese hacer también hay una sí, desconexión de mi ser, ¿no? Y por ejemplo, estos días me pasaba de decir, bueno, a mí también me gusta mucho esto de
es uno de mis talentos, lo de comunicar, de enseñar, explicar. Mis consultantes siempre dicen que Sí. un talento mío es la claridad, que les ayuda a Doy tener fe, doy fe claridad en ese. mental. Y, Sí, sí. ay, gracias. ¿Y qué es lo que me ocurre? Que claro, al estar tanto en el hacer, que Claro. me fui apartando de eso. Entonces, justamente ayer, que fue un momento de crisis por muchas cosas que había que hacer, digo, Sí. a ver, parar, pido permiso a mi vida misma y bueno, y otra vez. Y cuando vuelvo a mí, aparece la pregunta, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Y ahí me empiezo a Ok. conectar con mi propósito, ¿no? ¿Para qué? Para acompañar a las personas a que sean felices en sus trabajos, porque yo misma pasé procesos de Sí. malestar y acostumbrarme al malestar. Ok, ¿con qué objetivo? Y cuando entro en esa, hoy ya es como que, bueno, volví a tocar mi zona de genialidad y hacer desde ahí, porque cuando te dicen, bueno, hay que hacer, en mi caso, tantos copies, hay que hacer tanto, bueno, es como vos Sí, decías, el sí. automático, te mareás, Que es te muy vas. importante, sí. Sí, es muy Y importante bueno, yo por lo suerte que tengo mi comentas, coach. que aunque en mi caso, o como tú has dicho, hemos trabajado en nuestro proceso interno, en conectar con nuestros talentos, que sí que como que me preguntabas antes, yo cuando los descubrí, o sea, volví a conectar con ellos, no los descubrí, volví a conectar con ellos, fue pasar de este nivel de energía pues estar por los suelos a aquí, ¿no? Entonces, claro, no siempre se puede mantener el nivel de energía aquí, siempre conectado con nuestro ser, pero cuando te vas bajando, desconectando, ser consciente de que cada día hay que volver, ¿no?, a conectar y que todo lo que hacemos lo hacemos para, Mm, como dices, para nuestro propósito y para conectar con nosotros mismos. Y es algo que sí que recomiendo trabajar siempre. O sea, no, oye, he hecho este proceso, ya han sido 3 meses y me olvido. No, no. Hay que seguir con un acompañamiento. Y muy importante lo que comentabas, cuando estemos haciendo las cosas en nuestro negocio, en nuestro trabajo profesional o en el lugar que sea, tener siempre presente ese para qué, ese propósito, el sueño que queremos conseguir, porque al final todo lo hacemos por algo. Si te desconectas de ahí, entras en eso. Pues mm, a mí me pasa ahora, ¿no? También estoy pues, preparando una masterclass y haciendo un montón de cosas, pero digo, vale, oye, aunque esté redactando el copy, haciendo esto, las publicaciones, lo otro, pero estoy preparando la presentación para enseñar qué es lo que me gusta. Oye, pues conecto otra vez. Y siempre pues a las mañanas intentar conectar con mi ser y no estar siempre en ese futuro, en ese pasado, sino, oye, intentar estar consciente en el presente y no dejarnos llevar, ¿no? En ese mm, sentido. mm, mm. Y aparte porque el para qué es como que, y el Mm, quién soy cuando no hago, porque si solamente hago, parece que soy cuando hago. Entonces, bueno, una pregunta que siempre hago a mis consultantes es esto, ¿no? ¿Quién eres cuando no haces? Y contame un poco, bueno, ahora en que eso Ion es. hizo el método Talentón, se reinventó, contanos un poquito más el avance de eso. Una vez que descubriste tu zona de genialidad, que la zona de genialidad es los talentos, más tu potencial, más tus Eso es. valores, tu propósito, ahí, está todo ahí adentro de tu zona de genialidad. ¿Para qué te sirvió eso? Pues me ¿Cómo seguiste? sirvió para, por un lado, reorientarme, ¿no? Como bien es la entrevista de hoy, profesionalmente hacia ser mentor de negocios de servicios y negocios digitales para esas personas que van a emprender o llevan poco tiempo y necesitan estabilizar su negocio y hacerlo rentable, porque lo que pasa y me he dado cuenta es que cuando la gente emprende con un servicio, sobre todo pues un freelance o pues un coach, un consultor, copy, o sea, cualquier servicio, son muy buenos o muy buenas en el servicio que ofrecen, pero no saben, desconocen el resto de las áreas del negocio. O sea, son muy buenos ofreciendo su servicio, pero a la hora de vender su servicio, a la hora de hacer marketing, a la hora de gestionar los clientes, a la hora de las finanzas, pues desconocen, no tienen los conocimientos. Entonces ahí es donde entro yo en acompañarles en ser su maestro, de enseñarles mis conocimientos desde mi experiencia, lo que yo he aprendido en estos 7 años al frente de mi negocio. Lo siguiente también, guiarles, porque al final un mentor les acompaño en ese proceso porque sí que tengo un método que son 6 meses, mi método puzzle,
que ahora es individual, pero adelanto que estoy preparando uno grupal y les voy guiando y aconsejando con mis sesiones también de mentoría o uno a uno, o en este caso grupal, con mis consejos, porque al final me he dado cuenta también que es un proceso que cuando emprendes implica no solo, oye, me dedico a ofrecer mi servicio, mi negocio, sino un cambio de estilo de vida, un cambio de hábitos, te sientes perdido, frustrado, frustrada cuando no te salen las cosas, cuando tienes un día de mierda, cuando un cliente te ha dicho esto. Entonces, desde mi experiencia, con lo que yo he ido adquiriendo en estos años, todo mi conocimiento se los transmito. Entonces sí que es, y además, pues eso es la parte de mis talentos y lo que es que me encanta cuando, no solo cuando hago las formaciones, sino también cuando hago las sesiones de mentoría, porque acabo y pues mis aprendices están muy contentos, muy contentas de cómo van las sesiones, cómo les ayudo, no solo cómo les transmito mis conocimientos y les aconsejo, sino cómo lo hago desde mi paciencia, mi constancia, mi organización, mi serenidad, porque al final cuando emprendes también eso, oye, no consigo clientes, esto no me sale así, vienes a veces acelerado, entonces yo les calmo bastante, que eso, mira, lo que decíamos de trabajar nuestros talentos, que nos desconectamos o que los volvemos a conectar, esto es uno de los talentos que yo no sabía que lo tenía, que me lo han estado diciendo ellos y ellas, que les transmito mucha calma, que cómo guío las sesiones de mentoría, cómo les explico las cosas, la forma en la que lo hago, les da mucha paz y mucha tranquilidad. Y entonces, esta es una de las cosas, pero luego también, claro, el método Talentón estuvimos de abril a julio del año pasado. Y ahí ya, pues en agosto arrancó con este nuevo enfoque profesional, pero voy avanzando y me voy dando cuenta que me pueden salir otra serie dentro de ser maestro o formador, otra serie de áreas, ¿no? Entonces también estoy preparando pues pequeños talleres para... mi método tiene diferentes módulos en los que trabajamos todas las áreas del negocio y si alguien quiere, pues, oye, necesito un taller, una formación solo de diseñar el servicio y cómo ponerle precio, pues también pues para hacerlo. O talleres presenciales o formación para empresas que quieren saber cómo funciona el ecosistema digital, el tema de la estrategia digital, pues son cosas que me van saliendo y también no dejando de lado mi parte de consultor de marketing digital o mi agencia de marketing digital que también me gusta. Y es ahí en donde estoy. Me encanta porque vos lo que estás contando, estás barriendo toda esta teoría de que reinventarse es cambiar, renunciar, No. empezar de cero. No, reinventarse no es eso, no es empezar de cero, no es si estoy en un negocio, cerrar ese negocio, sino que John se fue reinventando y fue armando su proceso porque la verdad que ha sido un asistente estrella del método Talentón porque ha llegado hasta diseñar su MVP, a que juntos trabajemos su valor de marca, trabajemos claramente su propósito, empecemos a armar su programa, entendiendo qué puntos de dolor tenía que tocar, el avatar de su nicho. Bueno, pudimos ir mucho más allá, porque bueno, él era un profesional que se quería reinventar, siguiendo trabajando de manera independiente. Si quizás la persona que se quiere reinventar es dentro de una organización, dentro de la misma empresa en la que está o en otra empresa, lógicamente que el camino es diferente, ¿no? Pero me gusta que nos cuentes esto. ¿Cómo lograste reinventarte sin perder estabilidad económica, seguridad? ¿Cómo fue ese paso de tener tu agencia y a la vez reinventarte para desarrollar tu nuevo hacer? En este caso, lo que sí que hice, porque es lo que siempre recomiendo yo en mis mentorías y lo que se recomienda cuando tienes un negocio o una línea de negocio y quieres hacer otra, porque es lo que yo hice, no es dejo una y me pongo con la otra, sino en esta sí que es verdad que hice un parón y pues despedí a una trabajadora que tenía, a algunos de los clientes y me quedé solo con uno. Con un cliente a media jornada que me garantizaba unos ingresos durante esos meses. Y luego, claro, al final, una de las cosas que yo fui ya con mi MVP, bueno, es que no, ni lo tenía armado, o sea, yo fui con mi valor de marca, con lo que quería hacer al siguiente retiro de Libélula, o sea, yo ya salía a vender teniendo claro cómo le iba a ayudar a esas personas que iban a emprender o llevaban poco tiempo y necesitaban
es construir su negocio, ¿no? Construir su negocio, desarrollarlo y cómo estabilizarlo. Y al final, una de las cosas que siempre funciona muy bien es con esas personas que conoces, con esos contactos, pues contarles lo que haces y venderles tu servicio si se da el caso. Y es lo que ocurrió en Libélula, que dos de las personas, pues Vero e Ile, me contrataron pues para hacer el método puzzle ya en agosto. Empecé con ellas y la verdad que fue esa transición. Y luego también sí que es importante lo que has comentado antes de que cuando nos reinventamos no quiere decir como decías, oye, tiro todo lo que he hecho y doy un giro completo y soy no, sino escoger toda tu historia, o sea, todo lo que has ido haciendo. En mi caso, de cada etapa de mi vida, que como bien os comentaba antes, es mi segunda reinvención. Yo soy también licenciado en Economía y trabajé un tiempo pues, en banca, como comercial en seguros, comercial en otras empresas. Entonces, eso me ha servido para aplicarlo en mi negocio y para aplicarlo ahora, porque los números me encantan, el tema de las finanzas y todo. Y luego también, pues, de mi anterior etapa, marketing digital y el vender los servicios, pues también lo he incorporado. O sea, es cogiendo lo que te gusta y lo que se te da bien. O sea, más que quitar las partes es que nosotros a nivel interno, yo creo que le pasa a mucha gente de que es la cultura que tenemos en esta sociedad de, oye, estudia, ya un trabajo y en ese trabajo toda la vida. Esto ya está cambiando, ¿no? En ese sentido. Pero un trabajo, estabilidad, a meter horas, esfuérzate, calentar la silla y no. Y es que habrá miles y miles de personas, no sé, tú sabrás mejor el dato de qué porcentaje es de personas que están trabajando y es que odian su trabajo, que estaban sin energía. Sí, las investigaciones dan cuenta Un del 80%. 80%, un 60% de mujeres, y creo que Eso es. ¿no? Después de la pandemia, esta necesidad de, bueno, el mundo cambió, las formas laborales cambiaron, y bueno, y quizás no sé, volvía al espacio físico donde trabajaba antes y me doy cuenta que no me hace más sentido, o soy un profesional independiente y la forma de ofrecer mis servicios antes, ahora cambió. Bueno, el mundo cambió, por eso yo digo que la reinvención es clave Eso para es, acompañar claro. nuestra evolución. Y lo que vos decías, reinventarse no es tirar, sino es integrar. Es lograr mayor coherencia entre lo que hago y lo que soy hoy. Que quizás cuando vos estudiaste la licenciatura, a los 17, 15 años, cuando elegiste estudiar, eras una persona que evidentemente no sos la misma de hoy, donde tuviste la necesidad de mudarte, la necesidad de trabajar de una manera diferente. Entonces, todo eso te invita a integrar y a armar un nuevo hacer. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si vos no hubieras tenido ese mensaje claro de hacia dónde te querías reinventar y no hubieras tenido en el próximo retiro al que fuiste este valor de marca, este mensaje claro? ¿Qué hubiera ocurrido? Probablemente ni Vero ni Ile, que fueron tus primeros contactos, se hubieran acercado a ti porque hubieras estado ahí, o te hubieran visto como un profesional quemado. Sí, Como decir, bueno, no, ¿qué vamos a hablar con John? Que siempre se queja de que está quemado, está cansado de su profesión, que está angustiado. O bien hubieras tenido un montón de ideas, pero ellas no hubieran empatizado, esos clientes no hubieran empatizado contigo porque no tenías un mensaje claro es de que hacia sí, dónde ibas, ¿no? la clave es lo que comentas y lo que hemos hablado antes. Si estás amargado en tu trabajo, estás en tu día a día, eso, quemado, sin energía, al final es lo que vas a transmitir. Bueno, y eso que yo no lo transmitía en mi círculo y no era tampoco así, porque al final tampoco era consciente de que necesitaba ese cambio, pero sí que estaba en un punto que dije, venga, cambio de lugar de vivir, cambio de profesión, necesito hacer algo que me apasione y, como dices, si no voy a unos meses después con este trabajo hecho, con ese trabajo interno de volver a conectar conmigo, pues no hubiese sido lo mismo. O sea, y la pregunta que hacías antes, pedir ayuda, pues por supuesto. Al final es algo que nos cuesta de que
nos parece sentirnos que somos débiles, que hemos fracasado, y no, es que es al revés. O sea, la vida es demasiado corta y como para estar haciendo algo que no te gusta y que te amarga. O sea, no es nada malo en la vida de, oye, cambio, me oriento hacia otro sitio. Sí que hacerlo con cabeza y con un plan, con alguien que, por ejemplo, que como es tu caso, que acompañes, ¿no? Que te acompañe pues, con tu método, con tus sesiones de coaching, también con cabeza en el sentido de que si estás trabajando y quieres en esa reinvención, pues abrir tu propio negocio, no dejes tu trabajo y te hagas tu negocio, sino haz un plan de transición de empleado a empleada, emprendedor a emprendedora, ¿no? En ese sentido. El otro día una persona me decía, ay, pero Tania, es difícil reinventarse, ¿no? Como que me decía, ahora cambiar, tengo 44 años, hace 20 años que trabajo en una empresa, ¿cómo voy a cambiar? Qué difícil. Y entonces yo le decía, ¿y no será que más difícil es sostener Claro. esta situación que tanto mal te hace? ¿No será que ya es difícil estar en este trabajo que te devuelve desmotivada, frustrada, perdida en la vida? ¿No será que ya es difícil tu vida profesional actual y que quizás lo que tengas que generar de ahora en adelante ya pasa a ser todo ganancia, ya pasa a ser, bueno, construcción? Y entender Claro. esto, ¿no? Que el cambio no es Eso. un volantazo, no es que, sino, como hizo John, que es lo que vemos en el método Talentón, hacer un paracaídas de oro, le llamamos, que es un plan, armar, porque la idea no es destruir, sino que es justamente cuidar lo que es valioso para ti, como por ejemplo este cliente, que para ti era valioso por el motivo que sea, pero que te permitía cuidarlo para armar tu plan de reinvención. Entonces, por eso hablamos en el método Talentón del paracaídas de oro. ¿Por qué? Porque es decir, ¿cómo me armo según el camino de reinvención que cada uno quiera, según el camino de evolución, de cambio que cada uno quiera? ¿Cómo me armo un paracaídas que me permita aterrizar suave? No, porque evidentemente si mañana renuncio a todos mis clientes, si mañana renuncio a mi empleo en relación de dependencia, claro que me voy a ganar una situación más difícil aún de la que tenía. Y ese no es el espíritu es, bueno, hagamos un plan sostenido, cuidando lo que es de valor para ti. En tu caso era este cliente que te iba a dar la posibilidad económica de poder reinventarte. Buscar a alguien que te acompañe en el proceso, porque siempre alguien que ya vivió la experiencia, que tiene un método, te acorta la curva de aprendizaje. Yo siempre digo que cuando creé el método Talentón, es ni más ni menos el resultado del método que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo estaba mal en mi trabajo. Era como, bueno, estaba perdida, desorientada, sentía que tenía talentos desaprovechados. ¿Y qué pasaba? Hacía más cursos, o iba de una psicóloga, o iba de una coach, iba haciendo manotazos de ahogado. Y digo, bueno, tiene que haber un tobogán en el cual uno sepa cuál es un método, un paso para hacerlo de manera cuidada, sostenida, justamente honrando lo que para cada uno es de valor. Entonces, bueno, es lo que vos hiciste, en ese ¿no? sentido, lo No que hiciste comentas de volantazo. ese plan de reinvención profesional, acompañarlo de un plan de acción también, un plan estratégico de transición, cuando ya tengo claro hacia dónde me voy a reinventar, qué plan o qué acciones tengo que hacer para que llegue el momento de estoy aquí trabajando, cuándo dejar mi trabajo, es decir, como ir consiguiendo clientes, como ir teniendo las ventas y así, que otra de las cosas que he descubierto que hay mucha gente así. En mi caso, el 80% de mis aprendices les estoy acompañando en esa situación. Están trabajando y han decidido emprender. Y le hemos hecho ese plan de acción, ese plan estratégico para ayudar. Bueno, les he enseñado, ¿no? Les he enseñado a que lo hagan y a que lo implementen. Y es que es muy importante el siempre, como todo en la vida, porque es algo que no nos enseña tanto de hacer un plan y pasar a la acción para conseguir ese objetivo. Porque si no, siempre pasa como esa persona que decías, no, pues sí, ¿cómo me voy a reinventar? Llevo 20 años, pero ¿qué va a pasar? Y al final son los miedos de
no querer salir de la zona del confort, el miedo a si no lo consigo, el miedo a dónde voy a ir, y al final es algo importante. Y ahí me ha venido a la cabeza lo que nos comentaba siempre, que solo miramos nuestra hucha económica, pero nunca le damos prioridad a nuestra hucha emocional, que es algo que nos comentabas en el método y que es muy importante. Al final, no nos priorizamos a nosotros el nivel de nuestras emociones, de nuestra energía, de siempre estamos, como dices, en el acero. No, me quedo en mi trabajo, tengo un sueldo estable, pero llego otros días a casa y llego sin ganas. Llego que no me apetece hacer nada, no quiero estar con nadie, no quiero hacer nada. O sea, Sí, un ejercicio que hacemos en el método es justamente, porque como la variable económica es un gran tema, bueno, también en el método trabajamos la abundancia, empezar de transformar creencias en torno al dinero y demás. Y lo que hacemos es justamente este paralelo, es decir, bueno, no, me quiero quedar en este trabajo, aunque no me guste, aunque no me sienta bien, aunque sienta que me estoy desaprovechando por la seguridad económica. Entonces, decimos, ok, ¿cuánta seguridad económica te da tu trabajo? Bueno, no sé, estoy inventando, ¿no? 2.500 euros mensuales. Ok, ¿cuánto te cuesta tu trabajo? Y ahí empezamos a hacer como el otro paralelo. Y me cuesta la angustia que hace que termine con dolor de estómago y que me compre tal medicación. Ok, ¿cuánto gastas en esa medicación? Tanto. Y siempre voy al psicólogo y hablo de mi trabajo o de la mala relación, por ejemplo, que tengo con mis hijos porque vengo pasada con burnout de mi trabajo. Ok, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te cuesta la psicóloga? Tanto. ¿Cuánto te cuesta emocionalmente estar en burnout? Tanto. Entonces, lo que vamos haciendo es poner realmente también el valor para que puedas ser consciente de cuánto te cuesta tu trabajo. Porque si yo digo, gano 2.500 euros mensuales, no, claro, ahí me entrampo, me pongo en una trampa sola. ¿Cómo voy a abandonar esa seguridad? Ahora, por el otro lado, por la otra columna, ¿cuánto te cuesta tu trabajo? En todo lo que tenés que invertir para lograr esa seguridad emocional, ¿no? Que debería darte el trabajo y quizás hoy no te está dando. Y generalmente cuando hacemos esa cuenta genuina, real, con números, se quedan así como diciendo, claro, no me da ninguna seguridad económica mi trabajo, al contrario, veo que trabajo muchas veces para pagar el malestar que me genera mi trabajo. Entonces, ahí también se trata de aprender a hacer, ¿no? Aprender desde un nuevo lugar, por eso el método tiene sesiones de coaching individual y grupal para lograr verme en el espejo del otro, porque muchas veces desde mi lugar no tengo las palabras para decir y explicar lo que me pasa, pero cuando yo lo cuenta digo, ay, a mí me pasa eso. ¿Y cómo hago transformar eso? Bueno, ahí empieza esta transformación de creencias, de miedo, inseguridad, de imposibilidad, de pierdo dinero, si me voy de este trabajo, pierdo relaciones, como te pasó a vos, pero gano en relaciones más genuinas, en clientes que estén más alineados a mis valores. Hoy, ¿desde dónde estoy eligiendo a mis clientes? Porque si lo elijo desde el dinero, probablemente tenga relaciones exclusivamente de eso. Ahora, si lo elijo desde mis valores, ¿cuánta alineación voy a tener con mis clientes? Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuáles son nuestros valores. Entonces, cuando yo sé que, por ejemplo, un valor como la transparencia es importante para mí, y veo que hay un cliente que no va con ese valor y que le gusta manejarse de otra forma, manejar comunicación cruzada y demás. Hay que tener cuidado. Bueno, o lo dejas claro. o a ver cómo lo gestionas, sí. Totalmente. Por eso tener mis valores en claro es lo que me termina brindando la seguridad emocional que necesito, ¿no? Así que, bueno, de eso también se trata, de que nuestra profesión pueda construir nuestra seguridad emocional. Y bueno, todos los que quieran pasar por ese proceso, vamos a hacer 2 talleres presenciales y exclusivos, uno en Madrid, jueves 23 de marzo, en un lugar precioso como es la home de Cenas Adivinas, gracias a Silvia Moreno que nos da su espacio.
Y en Barcelona también en una casa muy acogedora, donde no solamente va a ser un taller, sino que va a ser una experiencia junto a otros profesionales que están Sí. en tu misma situación, como para empezar a descubrir esa zona de genialidad. Y contame vos, John, ¿en qué proyectos andás? Si la gente te quiere encontrar, Pues me contactarte, ¿cómo lo pueden hace? contactar con mi Instagram, John Sevillano, o en LinkedIn también. Y en lo que estoy ahora, como comentaba antes, tengo mi método puzzle, que con ese método pues enseño a esas personas que van a emprender o que han emprendido hace poco y no saben cómo vender, no saben cómo hacer marketing, no saben gestionar el negocio, pues a cómo construirlo, al final para que consigan vivir de su negocio, consigan vivir de su pasión y que tengan un negocio estable. Y es un programa de 12 semanas de formación más otros 3 meses de acompañamiento. Lo tengo de manera individual, pero ahora estoy inmerso en lanzar mi mentoría grupal y sí que lo que le estoy metiendo ahora bastante caña y bastante trabajo es en una masterclass online que estoy preparando porque al final, como bien decías, dentro de mis valores es la confianza, la paciencia, el compartir conocimiento y cómo el vender nuestros servicios desde la confianza. Porque al final cuando vendemos un servicio que es intangible, no se puede tocar, lo que estamos vendiendo es confianza. Esa persona está confiando en que va a conseguir los resultados que tú le estás prometiendo en esa transformación, como pasa con tu método talento, ¿no? Al final sí que ya llevas varias ediciones, la gente ya ha pasado, pero aún así lo que le estás vendiendo es la promesa de que se van a transformar, de que se van a reinventar y en esos resultados que van a conseguir. Entonces, están confiando en ti. Pues, ¿cómo vender durante ese proceso que tiene la persona desde que se da cuenta que tiene un problema y nosotros cómo acompañarle, ¿no? La verdad que es algo que estoy preparando con mucho amor, con mucho cariño, que al final es como yo hago, vender así desde la confianza, porque es algo muy importante que la gente confíe en nosotros. Y es el 15 de marzo a las 5 de la tarde, hora española, ¿vale? Si quieren apuntarse, está en mi Buenísimo. Instagram, tienen el link. Y luego también tengo en mente pues varias ideas que dándole forma, pues como tú estás haciendo, esa masterclass o ese taller lo que hace también presencial, aquí en Palma de Mallorca, pues con un grupo de 10 personas, preparar algo ya también, algún taller de 2 días, de cara al verano, a más ancha. Son cosas que estoy, pero siempre con el enfoque de enseñar, de ser el maestro de esas personas que, sobre todo, pues que no saben vender porque les cuesta vender, por esos miedos, por esos bloqueos, pero que vean la venta como algo bonito, como algo que sirve pues para ayudar a las personas. Y es ahí en lo que estoy. Y también, pues, Genial. por otro lado, reactivando mi agencia de marketing digital, porque es algo que también que es mi negocio de siempre y en eso estoy metido. Eso Pero es desde un nuevo lugar, diferente. desde Sí, un sí, Ion sí, con más claridad en sus valores y su sí. talento y potencial, tal cual. Ion, para que Instagram no nos corte el vivo, no sé si se corta la hora o no, ya no sé cómo Sí. sigue toda esta red que cambia Eso todos los días, eso que es. se Sí. reinventa. Yo siempre digo, si las apps se reinventan, si nuestro cuerpo se reinventa, ¿cómo no nos vamos a reinventar nosotros? Pero te pregunto, te dejo una pregunta que siempre le hago a todas las personas que tengo el gusto de conversar y compartir esta conversación. Si podrías escribir un mensaje, una frase en el cielo para que lo vea todo el mundo, ¿cuál sería La tengo ese bastante clara mensaje? y es un mantra que me llevé del año pasado y es, aunque la oscuridad te apague, siempre encontrarás el camino para volver a brillar. Wow, así es. Así es, Sí. me encantó. Maravilloso finalización de esta gran Gracias conversación. a ti. Gracias, Ion. Sabes que sos de muchísimo valor y la verdad que si buscan confianza Sí, tienen que encontrarlo a gracias. Ion porque es la mejor persona que he conocido realmente de unos valores No, maravillosos. no, Así que gracias por este gracias, espacio, gracias gracias a por ti y también compartir tu lo historia. mismo si esas Y personas que nos están viendo nos verán después y sienten que están desmotivadas en su trabajo, que no tienen ilusión y están en Barcelona, Madrid, que vayan a tus talleres o que se pongan en contacto contigo para tu método Talentón, porque, bueno, que vean mi testimonio en cómo me ayudaste a mí, que si no nos vamos a extender, pero
que sobre todo no tengan miedo a dar el paso, que la vida es muy corta para estar haciendo algo que no nos gusta, que no nos llena, y es muy importante hacer lo que nos apasiona y con nuestra zona de genialidad y nuestros talentos. Totalmente, así es. Y los que no pueden estar en Eso Madrid o es. Barcelona, me escriben que tenemos un curso online gratis, así que para que puedan acceder. Y gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos van a ver en diferido. Y Gracias a ti, Tania. gracias, Ion. Eso es. Sos un genio. Nos Hasta vemos luego. pronto en Barcelona. Adiós.